¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Mañana de martes, mañana con niebla, pero bueno, acá ya desarrollé el pulpo de desagües de esta instalación, tal cual me lo encomendaron, salvar todo lo que hay, reemplazar cámara pileta y caños de desagüe, bañera, lavatorio, bidet, reparar acometida, bueno, acá le hice la descarga como para que obviamente se vacíe la ducha. Tenemos el lavatorio. No le pongo el nivel a cada uno de los caños, primero porque traje el grande, tenía que haber traído el de 22, y segundo pues es obvio, se nota la caída que hay. Así que bueno, acá voy a ver si puedo grabar en tiempo real. Ahora me están averiguando dónde puedo hacer material. Así que nada, después voy a reparar esa acometida y acá dándole. Les pido disculpas, anoche no hice la charlita, bueno, tenía un par de temas para desarrollar, pero surgieron temas de los cuales tuve que ocuparme y nada. Esto no lo mostré como lo desarrollaba porque necesito el tiempo, necesitaba hacerlo rápido, me tengo que ir para el otro trabajo, ya saben cómo es. Así que bueno, pero no es nada que otro plomero no desarrolle. Así que bueno, vamos a ver dónde puedo preparar el material. ¿No respondió? No, sí. Ah. Me estaba cambiando el lugar, dice acá frente a la cocina. Ahí no, porque está frente a la ventana de la cocina. Ahí está la rejilla, sería acá en la puerta. Acá en la puerta, bueno. Digo, no sé, ustedes No, yo lo hago acá, no hay problema. es muy grande el No, es pastón. un bastoncito de 3 bases. No, o sea, no hace falta sacar la puerta. No, es una bolsa de harina para apurar los desagües. Después con el agua lo corremos por acá con la rejilla. Sí. Esperemos que no se tape después. No. Ya hay que limpiar bien. Sí, porque acá está lejos de la rejilla. Y acá dice. Sí, vamos acá. Ah, está bien. Vos no te preocupes, yo mañana ya voy a ir y ahí me arreglo yo de limpiar lo que haga falta. Mañana no vengo porque entonces tiene que secar. No pasa nada. No, va a haber que preparar, pero esto se tiene que secar. Vamos a ver hasta dónde lo puedo llenar. Yo a las 12:30 me voy. Me voy. Si se puede llenar hasta el contrapiso, creo que sí. Lo importante es apurar. Claro.
la foto que dice en el pasillo, no, en el pasillo no, por los montazos. No, no. No lleva acá el... No, cemento. Cemento. Está grabando un audio. Ya está, Sí, ya para. ya está todo hecho. Yo no sé si hoy Sergio dejó las baldosas de muestra que me iba a dejar, pero de todos modos omití el tema de las baldosas. Vamos con lo que te digo, rescatar las baldosas que ya estaban originales, las que se puedan, y el resto, los lugares menos visibles, que se ponga el cemento alisado, etcétera. ¿Te parece? Dígale que Sí, me dice que sí, está todo bien. Ahí Sergio dejó una cerámica. Ahora te saco la foto para que la veas. siempre arreglar con mujeres es complicado. Ahí Sergio me dejó una foto, una cerámica. Ahora te saco la foto. Sí, igual esa es resbalosa, ¿no? ¿Esa cerámica? Sí, no. Ah, para baños, Para baño. patines y Sí, zarapo. va. Bueno, si hay que se tiene que comprar una baldosa. No, va a quedar con el cemento, con... O sea, así como Claro. como esto que está acá. Sí, habría que ver si se consigue un producto que se llamaba Cerrite, que le queda negro. Entonces ya. Si no, después pintar. Voy a ver qué baldosa se le puede salvar y se las pego, pero cerámica encima no, le va a quedar horrible. Sí, va a estar encima blanca esa. Encima se va a patinar la señora. Ah, sí. Ya está, rescata algunas baldosas viejas y si no, cemento así puro y después se pinta de negro. Qué desastre que soy grabando audio, no sé, Ya entendí, ya me lo hago teléfono. ¿Qué te iba a decir? Lo dejan cemento puro así y después se pinta de negro. No, dígale que lo de las baldosas está bien, porque si no va a decir que no. Pero que Bueno, yo de verdad agradecer a Sergio sus molestias, pero vamos con lo que quedamos, Marcelo, con lo que te dije, las baldosas que se puedan rescatar de las viejas y el resto, bueno, ya sabe cómo hacerlo porque me dijo que de hecho suele hacer eso, ¿sí? Así que bueno, vamos con ese plan.
planeado antes. Sí, sí. Ya está, ustedes arreglaron ya estos días. Carpeta y la juntaron y sale. Mañana no hace falta que venga entonces. Y si quiere venir a limpiar o algo. Ah, sí, me decía que ella se encarga de limpiar. No, mañana está seco eso. O sea, No, hoy antes de irme yo lo limpio. Ah, sí, son... Por ahí no es una limpieza extrema, pero Sí, no. no le voy a dejarla. El cemento queda. Hay unos tornos de paso también. Y ahí me mandé la macana de poner la cámara. Voy a tener que dar vuelta. Sigan bien.